Quiero invitarte, mi amado, que abras conmigo tu Biblia en el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, versículo 6. En esta mañana quiero hablar sobre un asunto, creo yo, que es muy importante. Quiero hablar sobre la honra a Dios. La honra a Dios. Decirle a la persona que está a tu lado, tu honra determina cuán presente Dios estará en tu vida. Ahora mira a la persona que está al otro lado y decirle así: si vos le colocas a Dios en todo lo que haces, Él estará contigo en todo lo que te acontezca. La honra a Dios. Dice así el texto de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios se presenta en ese texto como padre. Y Él dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Él se presenta en ese texto como Señor. Y Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Basado en este texto, yo para nada quiero agotar el tema, pero quiero dejar algunos pensamientos en tu corazón. Yo quiero volver a decirte que lo que Dios tiene para ti son cosas que ojos no vio, oído no oyó y aún no han subido al corazón de hombre. Las cosas que Dios tiene para ti son cosas preciosas. Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene una vida gloriosa para ti, no solo en los cielos, sino en la tierra. Dios quiere bendecirte, Dios quiere estar a tu lado. Dios quiere que tu mayor riqueza sea su presencia, que las personas perciban que Dios está contigo. Y si Él dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es perfecto. Él te quiere dar buenas cosas, Él te quiere bendecir, Él tiene una vida maravillosa para ti. Mirarle a la persona que está a tu lado y decirle, Dios tiene pensamientos de paz con respecto a vos. Y ahora decirle así, yo sé que vos quieres una buena vida, pero te digo algo, los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Entonces, ¿cuál es la ecuación matemática? Si los pensamientos de Dios son más altos que los míos, Dios quiere algo mejor de lo que yo quiero para mí mismo, para mi persona. Es eso lo que la Biblia está diciendo. Pero para que yo pueda vivir la vida que debo vivir, yo debo entender un detalle fundamental. Yo debo entender de que necesito aprender a honrar a Dios. Necesito aprender a caminar con Él día a día, honrándole. Si yo le honro a Dios con todo lo que hago, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras, con mi vida, yo estaré viviendo la vida que debo vivir. Mis amados, la Biblia dice que Dios es el gran rey. Un rey solo viene, un rey solo se manifiesta en donde es invitado, en donde las condiciones están dadas para recibirle. Dios como gran rey, Él necesita ser invitado. Por eso lo primero que Jesús dijo cuando nos enseñó a orar, o mejor dicho, una de las primeras cosas fue invitar a Dios, al gran rey que gobernaba sobre él, decirle, Señor, venga tu reino. Cuando viene el reino, viene el rey. ¿Por qué? Porque el rey necesita ser invitado. Y si yo le invito al rey, él vendrá. Pero ¿cuál es la invitación, Ever? La honra a Dios.
Cuanto más yo le honro, yo le estoy invitando que Él sea parte de mi vida. Decirle a la persona que está a tu lado, Dios no tiene complejo de inferioridad. Dios no tiene complejo de inferioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no regala por cualquier guaraní, por cualquier acción su presencia. Él solo va donde es honrado. Él solo está en donde es honrado. Él solo va donde es bienvenido, y la bienvenida se llama honra. O sea que mejor dicho, la presencia de Dios en mi vida no se determina por lo que yo pueda orar o por lo que yo pueda pensar, sino por cuánto yo le honro a Él. ¿Se recuerdan cuando Moisés estaba rumbo a la tierra prometida y Dios le dice, mi ángel irá delante de ti, porque ese pueblo que está ahí es duro de servir, duro de corazón, me desobedeció, se inclinó hacia el pecado, hacia la maldad? Y Dios le dijo a Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me quites de aquí. El único que supo honrarlo, además de Josué y de Caleb, fue Moisés. Y porque Moisés honró a Dios, honró su presencia, Dios fue con ellos. Pero Dios no pensaba ir porque el pueblo le deshonró, porque el pueblo no honraba a Dios con sus acciones. Pero cuando Él encontró un hombre que lo honró, cuando Él encontró una persona que valoró su presencia, cuando Él encontró que más que su poder era su persona a quien Él quería, porque el ángel representa el poder de Dios, y Moisés quiso más que el poder, él quiso la presencia de Dios. Él le honró a Dios con ese pedido, y Dios vio que Moisés no iba a dar ningún paso si su presencia no iba con él. Y entonces Dios dijo, yo prometí que este pueblo entraría a la tierra. Ahí está Moisés, dice, no doy un paso sin que tu presencia vaya delante de mí, voy a ir con él. O sea que Dios va delante nuestro cuando hay honra. Y este texto que yo he leído, mi amado, en Malaquías, vemos que había en los tiempos del profeta Malaquías una falta de honra y falta de temor a Dios. Este era el problema de Malaquías. Malaquías es un libro maravilloso que te invito a leer. Malaquías es un libro tan desconocido en la Biblia que nosotros solo conocemos el capítulo 3, versículo 10. Y pensamos que el problema era que el pueblo no traía los diezmos, y ese no es el problema. Eso es una consecuencia. El problema es que no había honra ni temor a Dios. Fíjense lo que dice, mis amados, en Romanos 13, versículo 7. Dad pues a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Entonces yo debo dar a cada uno lo que le debo. Entonces, mis amados, yo le debo toda la honra a Él. Y la Biblia está diciendo en Romanos que yo debo pagar, yo debo rendir, yo debo dar a cada uno conforme a lo que le debo. Y si yo le debo a Dios honra, yo debo darle a Dios honra, debo darle honra. ¿Qué es honra? Fíjense un poquito algunas definiciones de honra. Honra, estima y respeto de la dignidad de la persona. Estima y respeto de la dignidad de la persona. Honra es buena opinión y buena fama. Honra es demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. Esa es una definición muy linda y completita. Demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. O sea que la honra es una demostración, es una acción, es una actitud que yo expreso interna y externamente en virtud de reconocer quién es Dios para mí. Aquí yo hice una definición caserita de lo que es honra. Honrar a Dios es reconocer quién es Él para mí y su importancia en mi vida, a tal punto que esta verdad afecte todas mis decisiones con la única finalidad de demostrar mi amor y mi respeto hacia Él. Honrar a Dios es eso. Voy a repetir. Honrar a Dios es reconocer quién es Él para mí y su importancia en mi vida, a tal punto que esta verdad afecte todas mis decisiones con la finalidad de demostrar mi amor y mi respeto hacia Él. La Biblia dice,
todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor. Ese todo significa lo que pienso, lo que digo, lo que veo, lo que hago, lo que hablo, lo que oigo, como camino, lo que veo, lo que siento. Absolutamente todo debo hacerlo como para el Señor. Todas mis obras. Ahora fíjese un poquito, yo estoy hablando de la honra a Dios. En Proverbios 15:33 dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Es decir, para que exista honra es necesario tener humildad. A la honra precede la humildad. Eso quiere decir que antes de que venga la honra está la humildad. La honra es fruto de la humildad, viene luego de la humildad. ¿Y qué es humildad? Reconocer quién soy yo y quién es Él. Es sincerarme, sabiendo quién soy yo y sabiendo quién es Él. Y basado en esta verdad, yo reconozco a través de mis obras su grandeza, su poder, su gloria, su majestad, todo su poderío. Y yo lo honro a Él porque yo sé quién soy y yo sé quién es Él. Lo honro en todas mis decisiones porque lo amo y quiero demostrar amor y respeto. Eso es honrar a Dios. Eso quiere decir que necesito humildad para honrar a Dios. Sin humildad no hay cómo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Gracia. Dios da gracia a los humildes. Veamos algunos textos que nos enseñan la importancia de honrar a Dios y el peligro de deshonrar a Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Versículo 25. Vamos a ver si podemos leer unos versículos antes. Romanos capítulo 1. La honra a Dios. El problema de la humanidad es que dejaron de honrar a Dios. Dejaron de honrar a Dios. Váyase conmigo al capítulo 1 desde el versículo 18. Lea conmigo ese texto atentamente, mi amado. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y su deidad, que significa divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron, fíjense aquí, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Ese texto nos está demostrando el problema de la humanidad. Dios se manifestó a nosotros a través de la creación. Las cosas invisibles de Dios, entiéndase, su poder y su deidad, su divinidad, fueron claramente visibles a las criaturas a través de la creación. Cuando usted y yo contemplamos la maravillosa y compleja creación de Dios, sabemos dentro de nosotros que existe un Dios todopoderoso que creó todas estas cosas. El eterno poder de Dios se manifestó a la raza humana a través de la creación. Pero el hombre no glorificó a Dios como a Dios y cambió esta gloria, y la gloria que le pertenecía a Dios, Él dio a los hombres. Él cambió la honra que debía a Dios pasó a dar al hombre. Después del pecado, el hombre pasó a ser el centro fundamental de la raza humana, y la gloria que debían dar a Dios comenzaron a darse a sí mismos. El hombre comenzó a ser más importante que Dios. El hombre comenzó a endiosarse. El hombre comenzó a divinizarse, comenzó a autocultuarse. Pero el eterno poder
y la divinidad de Dios fueron claramente visibles. Y el hombre cambió esta gloria y honró a las criaturas antes que al Creador. Comenzaron a honrar a sí mismos antes de dar la honra a Dios, antes de dar la gloria a Dios. Por eso es, mis amados, que cada vez más el humanismo va creciendo en nuestro medio. El humanismo hoy nos prohíbe que podamos corregir a nuestros hijos, como antiguamente se lo hacía, como la Biblia nos dice que hagamos. El humanismo hoy en día, como endiosa al hombre, dice que si la mujer quiere abortar, puede hacerlo, porque eso puede cambiar todo el curso de su vida. O sea que lo que importa es lo que ella desee y lo que ella quiera, y no la criatura que ya fue engendrada. El humanismo hoy dice que debemos respetarnos los unos a los otros, independientemente de credos, de afiliación política, de nivel social, cultural, pero el respeto que ellos invocan es no poder proclamar la verdad. Es decir, yo debo aceptar las inmoralidades, y el respeto es no oponerme, no juzgar y ni hablar en contra de ellos. Eso es el respeto del humanismo. ¿Por qué acontece? ¿Por qué cada vez esta corriente humanística va creciendo sobre la faz de la tierra? Porque el hombre, en vez de dar la honra a Dios, comenzó a darse la honra a sí mismo. Y en son de mejorar el mundo, cada vez más el hombre se endiosa a sí mismo. El hombre cae en esta terrible práctica. Y mis queridos, por eso nuestro mundo está como está. Este es el problema de la humanidad. Dejaron de honrar a Dios. Dejaron de proclamar a Dios como Dios. Tienen a Dios de cualquier otra manera menos como Dios. La falsa y equivocada honra. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y Jesús ratifica eso en Mateo 15:19 y dice, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la falsa honra. Esa es la honra en máscara, en maquillaje. Es intentar honrar a Dios de forma externa mientras el corazón está corrompido. Es querer honrar a Dios solamente de forma externa, de forma visible, de forma aparente. ¿Por qué? Porque la apariencia me evita que yo vuelva al arrepentimiento y a la conversión. El rey Roboán fue robado, el templo de Salomón fue robado en tiempos del rey Roboán. Y la Biblia dice que los escudos que estaban frente a la casa del Señor eran escudos de oro y fueron robados. Y cuando bien Roboán, el rey de la nación, se enteró que eso se robó, él dice, manden a colocar ahí escudos de bronce. Pulieron bien el bronce y colocaron ahí, porque el bronce ora tal cual como el oro. Lo que Roboán estaba diciendo es, mantengan la apariencia, aquí no pasó nada. En vez de arrepentirse, convertirse a Dios, reconocer su error e intentar buscar nuevamente el oro que fue robado, él solo ofreció una alternativa rápida, un atajo, una apariencia. Mi honra a Dios comienza a ser medida en el corazón. La falsa honra se presenta solamente exteriormente. Lo exterior es fácil, lo exterior es rápido, lo exterior es sencillo. ¿Por qué? Porque hay algo que me mueve. El hecho de que otras personas me vean me mueve a facilitar lo que yo hago en público. Es fácil hacer las cosas en público porque muchas veces somos movidos por lo que se ve, y lo que se ve genera un reconocimiento, genera un concepto de quién soy. Pero lo que no se ve, lo interior, es ahí donde se mide la honra a Dios. La falsa honra solo se proyecta en lo externo.
Y Dios llama duramente la atención de aquel pueblo y Jesús ratifica y dice, en vano me honran. Y en más, cambian el temor por mandamientos de hombres. Ahora vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 1. Dice así capítulo 1, versículo 6 de Malaquía. Estamos hablando de la honra a Dios, mis amados. Necesitamos aprender a honrar a Dios. ¿Cómo a Dios? ¿Cómo siendo a Dios? Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es el reclamo de Dios. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que decís sobre mi altar, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Vamos, deje ahí su dedo, mi querido. Vamos a parar aquí, continuamos. Dios le hace un reclamo al pueblo de Malaquías y les dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Los que son padres saben que pedimos, exigimos, queremos que nuestros hijos nos honren. Es un deseo natural de un padre por haber engendrado a su hijo. El reconocimiento, el respeto, la gratitud del hijo para con el padre se mide a través de la honra. Y Dios le dice a sus hijos, le dice a los sacerdotes, le dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy señor de ustedes, ¿dónde está mi temor? Y ellos se sorprenden a tal punto que Dios le dice, y ustedes, les dice a los sacerdotes, dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos se preguntan, ellos eran ciegos sin ver que eran ciegos. Y dicen, Señor, ¿pero en qué te hemos menospreciado, Señor? ¿En dónde hemos fallado contigo, Señor? Y Dios comienza a escudriñar sus corazones. Y les dice, primero, sacerdotes, porque ustedes ofrecen pan inmundo. En el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, ellos debían entrar los días sábados a cambiar el pan de proposición, el pan de la proposición. Debían cambiar. Y al cambiar, ellos debían comer ese pan. Y acontecía en Malaquías que el pan ya estaba todo mohoso, estaba desatendido. Ellos estaban ofreciendo pan inmundo. El pan se refiere a la palabra de Dios. ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? Sacerdotisas, somos todos reyes y sacerdotes. Tenemos posibilidad de tener comunión con Él. Dios le estaba diciendo, ustedes me menosprecian porque ofrecen pan inmundo. Así nomás, va ahí. ¿Cuántos sacerdotes diariamente, me refiero a cristianos, a hijos de Dios, que de forma liviana, va ahí, así nomás, upéchante, leen sus Biblias, se van al pan de Dios como leyendo un diario, y terminó? Tratan el pan de forma inmunda. Tratan el pan de forma liviana, no le dan el valor que le deben dar, dan solamente así. Y Dios le dice, ustedes sacerdotes están tratando de forma inmunda. Y es más, le dice después, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? Diga conmigo así, pensar. Que la mesa de Jehová es despreciable. ¿En qué pensar que el pan es despreciable? Yo ya llevo algunos pocos años predicando la palabra. Ya me ha tocado en varios lugares predicar. Y lo que he visto de gente mirándome, escuchándome de forma desinteresada, con actitudes pensando saber todo, sin dar atención, prestando atención en los celulares, hablando con otras personas, haciendo cualquier cosa. A mí no me faltan el respeto. A Dios deshonran, porque es la palabra de Dios. Conmigo no es su deuda, es con Dios, es con Dios. El pan para ellos es inmundo y el pan, la mesa del Señor para ellos es despreciable. No hace falta.
Si yo estoy acostumbrado a un cierto menú y veo un menú sencillo, muchas veces quiero despreciarlo y decir, no, no quiero comer eso hoy, quiero comer otra cosa. Y muchos cristianos se sientan a la mesa del Señor y desprecian la mesa. No atienden, no aplican a su vida, no prestan atención, se levantan 1000 veces, se mueven 1000 veces, no atienden. ¿Por qué? Porque la mesa para ellos no tiene valor. Y cuando algo para mí no tengo valor, el siguiente paso es despreciarlo. Yo desprecio lo que no tiene valor para mí. Así funciona la matemática del hombre. Ese era el problema de Malaquías. Se da cuenta que no tenía nada que ver el centro con los diezmos y ofrendas de Malaquías. Era simplemente la expresión sintomática de la real enfermedad llamada falta de honra y falta de temor. Y Dios continúa. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿qué tenemos menospreciado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Versículo 8 del capítulo 1. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios, desde el inicio del sistema de culto iniciado en Moisés, conocido como la ley, Dios les había pedido a ellos animales perfectos. Dios les había pedido a ellos en el sistema de sacrificios animales primogénitos, de los mejores, de los más gordos, de los más lindos, para que le ofrezcan, porque este culto, esta ofrenda representaba su honra a Dios. Y los muchachos comenzaron a traer lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Traían la ovejita y estaba ciega. Y el sacerdote era el examinador de la ofrenda y le decía al que traía la ofrenda, ese animal está aprobado, podés sacrificarlo a Dios. Y aquí había un doble pecado, en que el pueblo traía así y en que el sacerdocio aceptaba así. Comenzaron a traerle ovejitas, cabritas, comenzaron a traerle animales cojos, enfermos y ciegos, debiendo traer lo mejor, debiendo dar lo mejor de ellos para Dios, así nomás, así nomás. Y Dios les está demostrando al pueblo de Malaquías que el problema que ellos estaban viviendo era la falta de honra que tenían hacia Dios, la falta de temor que tenían hacia Dios. Animal ciego, animal cojo, animal enfermo. Y Dios les hace una pregunta y le dice, preséntale pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o les será acepto? Dios les desafía a los sacerdotes y le dice, hace un poco lo que vos haces conmigo, a tu príncipe, a ver si te acepta. Pero es claro que Dios no estaba aceptando su ofrenda. Es claro. Esto se refiere a mi ofrenda a Dios. Mi ofrenda a Dios está relacionada en mi vida, en mis acciones. Cada acción mía es una ofrenda a Dios. Mi vida de oración, mi vida de lectura, mi congregación, mi asistencia a la iglesia, al grupo familiar, mi vida diaria, todo lo que yo hago es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda de gratitud, de reconocimiento. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes piensan que yo necesito esa ofrenda. Preséntenle pues a su príncipe a ver si él acepta. Está hablando de acciones, está hablando de actitudes, está hablando de postura que el Hijo de Dios puede tener. Y todo lo que yo hago o deje de hacer demuestra mi honra o no a Dios. Un pastor amigo mío, ustedes ya le escucharon una vez, siempre dice, ¿verdad? Al cine nadie llega tarde y nunca sale fuera de horario. A la iglesia cualquiera llega tarde y cualquiera sale fuera de horario. Mis hermanos, estamos hablando que a Dios estamos honrando. Nosotros, Osana, hablando de la iglesia, no necesitamos honra. Debemos servir a Dios de la manera que hacemos. Pero es a Dios a quien yo estoy entregando mi ofrenda. Y Dios estaba diciendo, anda un poco presentarle eso a tu príncipe. Anda un poco así como haces para Dios las cosas en tu trabajo. Anda un poco así como haces en la gente donde te manejas. A ver si acepta lo que haces.
Andan por presentarle joven a tu profesor una excusa que no hiciste tu trabajo, no hiciste tu tarea, no hiciste tu proyecto, a ver si te acepta. Anda a presentarte así en tu trabajo, de la manera que llegas, de la manera que te estás vistiendo, de la manera en que te aseas, en la hora que llegas, a ver si tu trabajo te acepta, te tolera. Falta de honra, falta de temor. Y Dios les dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Diga conmigo así: Dios acepta la ofrenda cuando yo soy aceptado. Cuando la persona no es aceptada, Dios no acepta la ofrenda. El problema es que ellos como personas fueron reprobados delante de Dios, por lo cual Dios no aceptó las ofrendas de ellos, porque no tenía honra. Ahora dijimos al inicio, Dios no tiene complejo de inferioridad. Dios no necesita de la creación de la humanidad para recibir adoración, para recibir ofrendas, para ser reconocido. Dios no necesita. Nosotros sí necesitamos honrar a Dios. Nosotros sí necesitamos adorar a Dios porque fuimos hechos adoradores, y si no adoro a Dios, voy a adorar cualquier otra cosa. Y dice así: y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios le estaba diciendo al pueblo: maldito es aquel que tiene machos y trae lo cojo, lo enfermo, lo ciego. Maldito es aquel que puede hacer bien lo que hace y hace y así nomás. Dios le estaba pidiendo a ese pueblo, a esos sacerdotes, algo que ellos podían dar, algo que ellos podían hacer. Pero por la falta de temor, por la falta de honra, por pensar que Dios acepta todo lo que yo le doy, o por pensar que Dios no ve todas las cosas que acontecen en mi vida, yo presento de cualquier manera, va ahí, así nomás. Y Dios ahí estaba diciendo: maldito es aquella persona que puede dar lo que debe dar y da así nomás. Falta de honra. Cuando yo puedo hacer mejor, pero lo hago así nomás porque es para Dios. Cuando yo puedo hacer lo que debo hacer correctamente, puedo hacer conforme a lo que Dios me pide y hago así nomás. Falta de honra, falta de temor. El ejemplo de Malaquías. El ejemplo de Malaquías. El pecado de Acán que hemos leído en el texto de diezmos y ofrendas habla de un hombre que deshonró a Dios con sus primicias, decidió guardar. Y él pensaba que nadie lo había visto, y su deshonra afectó a todo el pueblo de Israel, tanto que no pudieron conquistar. El problema de nuestra deshonra no se da cuando a nosotros nos afecta. El problema de la deshonra a Dios se da cuando yo veo lo que no quiero ver en la vida de mis hijos, en mi familia. Cuando yo veo el dolor en mi vida, vaya y pasa, pero mi deshonra puede afectar a mi familia, a aquel a quien yo más amo. Es fácil cuando yo cometo un error y las consecuencias vienen a mí, hasta puedo tolerar y aguantar. Pero cuando yo comienzo a ver en mis seres queridos, en mi familia que se destroza, en mi hijo, en mi hija que se destroza por causa de esa deshonra, ahí duele mucho más. Y cuando yo deshonro a Dios, yo caigo en el error pensando que solo a mí me va a alcanzar. Eso puede afectar mi familia, eso puede afectar a mis hijos, eso puede afectar mi matrimonio, eso puede afectar. Por eso es que cuando yo honro a Dios, también puedo afectar a toda mi familia.
Vamos al ejemplo de Ageo para terminar. Vaya conmigo a Ageo rapidito. Está 2 libros antes. Ageo fue escrito en el 520 antes de Cristo. 536 antes de Cristo, el pueblo de Israel vuelve del cautiverio. 70 años se quedan cautivos en Babilonia y vuelven a la tierra de Jerusalén por un edicto de un rey llamado Ciro, el rey persa, que les manda a construir el templo del Dios vivo en Jerusalén. Dios había prometido por el profeta Jeremías que 70 años serían los tiempos de cautiverio, y se cumplieron esos años y ellos volvieron a la tierra. Y al volver a la tierra volvieron con un propósito: para construir la casa de Dios, para construir la casa de Jehová. Y los muchachos llegaron ahí, encontraron resistencia y se cruzaron los brazos. Se cruzaron los brazos y por 15 años retrasaron el proyecto de Dios. Fueron a Jerusalén para construir el templo y por temor a represalias, por temor a los opositores, dejaron de construir la obra de Dios. Y ahí Dios levanta al profeta Ageo para llamarles la atención por la falta de deshonra. Fíjense lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 15 años de parar todo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahí estaba el problema, la falta de honra. Cada uno se puso a edificar su casa, su vida, sus cosas, sus asuntos, sus ministerios, sus proyectos, y se olvidaron de Dios. Y Dios les envió a Jerusalén para construir el templo. Después eran sus casas. Primero el reino de Dios, después las demás cosas. ¿Y qué aconteció aquí? Fíjense un poquito. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Fíjense lo que ellos estaban viviendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Trabajaban mucho, recogían poco. El esfuerzo que hacían en el trabajo no era recompensado con la cosecha. La medida de esfuerzo que tenían en el trabajo no era recompensado con la remuneración que tenían. Sembráis mucho y recogéis poco. Continúa el texto y dice: y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso quiere decir no retiene. Viene y se le iba todo, no retenía. Eso quiere decir que aunque vivía con sus necesidades básicas suplidas, comida, bebida, vestido, no tenía satisfacción, no estaba completo, no estaba entero. Había una insatisfacción terrible. ¿Por qué? Porque ellos no habían probado la verdadera comida que Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa comida satisface como ninguna otra. Dios se creó con un propósito en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. Hacer lo que Dios te llamó a hacer es una comida que ningún placer terrenal podrá igualarse a la satisfacción que te dará. Ay, member. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Donde Dios coloca su voluntad y es glorificado, cuando yo estoy priorizando su reino, la vida de Cristo. Nos cuesta entender y conocer su voluntad porque priorizamos nuestro reino, nuestras cosas, nuestros asuntos. ¿Y en dónde Él coloca su voluntad? En mi casa, dice Jehová. Y hoy vos y yo somos la casa. Buscáis mucho y halláis poco. Fíjense, resultado. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo. Fíjense aquí, amados. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros. Detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Los cielos detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Está diciendo este texto que porque ellos deshonraron a Dios, los cielos detuvieron sus bendiciones y la tierra también. Estaban sin bendición espiritual y sin bendición terrena. Todo por falta de deshonra. Todo por no darle a Dios su lugar. Todo por pensar que Dios acepta cualquier cosa así nomás, va y nomás, que Dios no se importa o que Dios no ve lo que hay detrás de mi corazón. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias. Para ellos estaba tremendamente terrible el tema aquí. Todo se le había cerrado, porque ellos priorizaron sus vidas y no el reino. Y no el reino. Amados, necesitamos aprender a dar gloria a Dios. Quiero concluir, llamar a los hermanos y leer un texto. Eso sí quiero que abras conmigo. Hechos capítulo 12. Dar honra a Dios está relacionado a darle la gloria también. Dice así, Hechos capítulo 12, versículo 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes estaba en un auditorio y las personas comenzaron a decir, voz de Dios y no de hombres. Y él retuvo esa gloria, él retuvo esa honra para sí. Y en el momento en que él retuvo eso, un ángel le hirió en el corazón y fue comido por gusanos. Cuando nosotros no aprendemos a dar la honra a Dios, gusanos comienzan a carcomer y corromper nuestros corazones. Cuando una persona no aprende a dar la honra a Dios, su corazón comienza a ser carcomido por gusanos y comienza a avanzar rumbo a la muerte. Entiéndase, muerte de lo que Dios muchas veces tiene para nosotros. Eso aconteció con los 600,000 hombres que salieron de a pie de Egipto para ir a la tierra prometida. Solamente 2, Josué y Caleb, vivieron para pasar al otro lado. El resto fue carcomido por gusanos porque no honraron a Dios. Hermanos, este es un asunto que hoy o en cualquier momento de tu vida debes enfrentarlo. Dios no necesita de mí, Dios no necesita de ti, Dios no necesita nuestras obras. Pero Él nos ama tanto, Él nos ama tanto, Él nos ama tanto que quiere tenernos cerca suyo. Solo que la única forma en que podamos caminar con Él es dándole a Él su lugar. Y eso se llama honra, hermanos. Eso se llama honra. Yo creo, mis amados, que necesitamos rever nuestros conceptos. No podemos hacer así las cosas. No podemos vivir en el vaivai, en el así nomás. En todas las áreas de nuestras vidas. No podemos cultuar a Dios de la manera que estamos cultuando. No podemos presentarnos a Él de la manera que estamos presentando. No podemos. Personas que decimos a Dios, heme aquí, y que simplemente honramos de boca, pero nuestro corazón está lejos, porque nuestras obras hablan lejos de lo que decimos con la boca.
En Ageo Dios dice: meditad sobre vuestros caminos, porque Dios es un Dios que nos expone no para destruirnos, Él nos expone para levantarnos, Él nos expone y nos lleva abajo para que podamos arrepentirnos, porque muchas veces mientras no nos exponga, pensamos que está todo bien, pensamos que le honramos a Dios en cuanto no le honramos. Mensajes de la palabra exponen nuestro corazón, incomoda nuestra alma, nos sacude, porque es el propio Dios intentando sacudirnos para que de nosotros nazca un arrepentimiento, para aprender a honrarlo como Él se debe. Él es Dios y la humanidad está como está porque no le honró a Él como a Dios, y dieron su honra a las criaturas, a los hombres. Y vos y yo somos hijos de Él. Si nosotros como hijos no le honramos a Él, ¿quién le honrará en la tierra? Si nosotros como hijos no le damos su lugar, ¿quién le dará su lugar? Si nosotros como hijos no le adoramos en espíritu y en verdad, ¿quién le adorará? Somos nosotros. Yo quiero invitarte a que te coloques en pie, mi querido, y que puedas, ayudado por el Espíritu Santo, desde tu lugar mientras cantamos esta canción, decidir honrar a Dios.